Bienvenidos a su canal Tradición Yoruba, Sabiduría Ancestral para el Mundo. Mi nombre es Luis Cueva Ifabigi y hoy estaré hablándoles acerca de un ritual que es ejecutado por los poblados de la tradición afrocubana. Otun Yoba Osinila Wauchi Gere Gere Lerio Maya. Si quieres saber de dónde viene y por qué se realiza este ritual, te invito a ver este video hasta el final. Comencemos. En el Odo Canas existe una historia de un babalawo llamado Ashewele, descendiente de Idekben, que fue convocado para realizar adivinaciones en la tierra de Agbeure. Él, antes de partir, decidió ir a casa de sus babalawos, quien eran Otun y Osi. Ambos, al realizar la adivinación, determinaron el Odu Okanasa y le dijeron a Shewel: en efecto, tú vas a ir a la tierra de Agbeure y regresarás con grandes fortunas, pero existe grande contratiempo. Tu entorno existen personas que han echado maldiciones sobre ti, donde han dicho que tus predicciones no van a ser exactas y tus esboces no se van a manifestar y que tu viaje va a ser un fracaso. Para evitar esto, tú debes hacer esboz y las maldiciones no recaerán sobre ti después de ello, porque la maldición del ñame no afecta al mortero que lo machaca ni al cuchillo que lo corta, y la maldición del pie no alcanza a la huella que deja tras su pisada. La maldición de las personas del cielo no afectan a las de la tierra. Se te debe realizar un trabajo especial de Ifá con la hierba Chehuerecuecue, ya que ella tiene la facultad de repeler las maldiciones y es la que va a hacer posible de que esas maldiciones regresen hacia quienes la emitieron. Así como la chiva, cuando voltea, repela las maldiciones devolviéndoselas a quienes la emitieron, así va a ser la Chehuerecuecue, donde enviará las maldiciones de donde vinieron. Así tú podrás sobreponerte a estas y ejercerás tu sacerdocio de manera eficaz y regresarás con todas las cosas buenas a tu casa. Él así lo hizo y así pasó. Tras su llegada, pudo mantener su reputación como sacerdote Ifá y fue muy adinerado, porque en efecto todas las predicciones que hizo fueron exactas y todos los esbozos se manifestaron de manera adecuada. Entonces, él comenzó a alabar a su babalao y su babalao comenzaron a alabar a Ifá y a los Dumari. Inicialmente hace referencia a Otun. Otun es la mano derecha y hace referencia a Osi, la mano izquierda. Entonces, ¿qué pasa? El ritual que se debería hacer es de la siguiente forma: Otun awakba Usi awabushi atotun atosi kiche baifin atotun atosi kiche baimada. Cuando yo hago estas señales, estoy refiriéndome al hecho de que si usted va a realizar una propiciación a orilla, un esbuetutu, usted, antes de tocar cualquier tipo de material y iniciar cualquier tipo de ritual, usted va a señalar la mano derecha sobre la deidad y va a rezar Otun Awaba. Y después va a colocar la mano izquierda y va a decir Osiawaboche. Y luego coloca ambas manos a Totun, a Tosi, Giche, Waifin, Giche, Waimada. ¿Qué significa esto? Esto significa que la mano derecha es el sacerdote de la tierra de la prescripción y de la esperanza, que es Abba, y Osi es el sacerdote de la tierra de la manifestación del Esbo. Entonces, cuando unimos ambos, decimos que el Esbo prescrito de manera adecuada y realizado se manifiesta de manera positiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este caso? Estamos solicitándole a los Dumare y estamos para bendecir nuestras manos para el ritual que estamos a punto de ejecutar. ¿Quién es Ashewele? Otro elemento que considerar en esta historia. Ashewele vendría siendo la deidad de los viajeros.
o en la orilla de los viajeros. Es por ello que en este caso hace alusión a un viaje que hace a la tierra de Agbegure. ¿Quién es Agbegure? Los que cosechan las cosas buenas o los que cosechan las bendiciones. Él fue para allá para cosechar las bendiciones y traerlas a su casa. Y él es el descendiente de Idekbenu. Idekbenu, ¿quién es? El repeledor de las maldiciones. Que de una manera literal o simbólica funge como progenitor de Ashewele, porque es el que de una u otra manera se está sobreponiendo a las maldiciones y las está repeliendo. ¿A través de quién? Del Esbo y del trabajo especial que le hicieron sus sacerdotes Otun y Osi. Espero que esta información haya sido útil para ti. Compártela para quien tú crees que la necesita. Si te gustó, regálame un like. Suscríbete, es gratis. Y te invito para que explores nuestro canal, ya que ahí existe mucha más información. Si no te has suscrito, no has visitado mi canal por YouTube, puedes buscarlo, activar también la campanita para que estés al día y atento a cualquier tipo de contenido que estaré subiendo próximamente. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Aboru, aboyeu, abochiche, que los dumares me los bendiga. Así.